quiero bajar el volumen hoy y enseñar algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, cuando uno quiere salir a correr y dar la vuelta aquí a esta propiedad, llega hasta el portón y se viene. En el caso mío, creo que aguanto como una carrera, no aguanto más de una. Un día estuve en una carrera con Natanael y me revolcó. Él llegó aquí arriba full y yo casi tuve que comprar una bomba para ponerme, esas que usa la gente que tiene asma. ¿Por qué? Porque si lo que tú vas es a escalar el monte Chirripó, que es un monte aquí en Costa Rica, necesitas una preparación. Más si fueras a escalar el Everest, no es solamente tener deseo de hacerlo, porque parece que la preparación es más importante que el mismo camino que finaliza. Entonces creo que Dios nos está llevando a un tiempo de preparación. Nadie puede negar que la obra de Jesús en el madero fue perfecta, pero a veces cuando uno lee la Escritura encuentra dualidades entre un Dios que resucita muertos, un Dios que abre mares, un Dios que toma un profeta y desciende fuego del cielo, un Dios que hace que aparezca maná en el desierto, un Dios que hace que de una peña brote agua, que pone una columna de fuego en la noche para que su pueblo no muera de hipotermia, y una columna de nube en el día para que su pueblo no muera de insolación. Entonces hay como dualidades, porque uno encuentra en la Escritura que lo que dije un día de estos, todos los que lo miraron a él fueron alumbrados y jamás fueron avergonzados. Pero yo me encuentro que a nivel mundial todos los hijos de Dios, y yo me incluyo, hemos sido avergonzados alguna vez. Pero yo encuentro en la Biblia que a Jesús nadie lo avergonzó. Jesús llegaba y entraba y no hubo un hombre. Herodes lo quiso humillar y le dijo: usted se va de esta ciudad porque aquí el dueño de esto aquí soy yo. Y Jesús le dijo al que le mandó a decir eso: díganle a esa zorra. A veces la gente se sorprende cuando uno usa palabras que la gente dice: es que los cristianos no hablan así. Jesús era macho camacho, hermano. ¿Usted sabe lo que era decirle al rey: díganle a esa zorra? Eso era como decirle: díganle a esa prostituta, díganle a esa mujerzuela. Le está hablando al rey. Ese era Jesús. Ese era Jesús. Usted llegaba a una reunión con Jesús y Jesús veía a la gente y Jesús les decía: ustedes, fariseos, sepulcros blanqueados, que diezman el comino y el eneldo, que cuelan el zancudo y tragan el camello. ¡Wow! ¡Qué mensaje más homilético! Ese era un mensaje impresionante. Ese no era un mensaje para tocar emociones. Ese no era un mensaje para apelar al corazón de alguien que dijera: wow, qué lindo este profeta, cómo lo queremos. La gente se ardía en ira. Entonces me detengo por un instante y me pregunto: ¿qué fue lo que nos ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en medio de la realidad en la que vivimos? Y entonces descubro un texto que dice el libro de los Hechos, capítulo 17. No lo busque, yo le prometo que Hechos existe, hermano. Hechos capítulo 17 dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y la palabra nobles viene de la palabra robusto, y la palabra robusto viene de la palabra roble. Y cuando traduzco el texto me doy cuenta que lo que el apóstol está diciendo en el libro de los Hechos es que los de Berea tenían la capacidad robusta de un pensamiento que era como un roble. Usted sabía que los durmientes o los polines, como le llamamos aquí, en su mayoría los que se usaban antes para las líneas férreas eran de roble. Barcos se hacen de roble. Los barriles que contienen el vino
en su mayoría, los que son de mejor calidad, son de roble. Porque el roble no solamente tiene una alta durabilidad, sino que le provee cosas. Escucha esto. Entonces yo creo, y lo digo con muchísimo respeto, que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy fue buenísimo, pero ya no nos sirve, porque estamos en días finales. Escucha eso, mis amados lindos. ¿Quién no tiene un pasado de lágrimas, de dolor, de lo que sea? Pero vamos a hacer que el pasado suyo y el mío es como una gran cava de vino. Yo no soy tomador de vino, pero tampoco critico al que toma. El problema es cada uno. Pero vamos a hacer que el pasado suyo, el mío, es una gran cava de vino. Vamos a ir hoy y vamos a tomar la mejor botella y la vamos a destapar. Y vamos a dejar de llorar por el día de ayer. Y vamos a dejar de lamentarnos por la herida, por la crítica, por la traición, por la difamación. Y vamos a tomar lo mejor que le sacamos a ese episodio malo y vamos a celebrar en la presencia de Dios. Escuche esto. Me encuentro un texto que me llama la atención y dice el apóstol Pablo, que creo que es el autor a la epístola a los hebreos, y él dice algo en el capítulo 2, verso 5. Anote si puede, aunque sea en el celular. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿De qué revelación? Pablo está diciendo que el mundo venidero no tuvo la facultad de amarrar, y aquí está hablando no solo de ángeles buenos, está hablando de los otros ángeles también caídos, acerca del cual estamos hablando. O sea que el texto aquí viene de los versos anteriores, pero dice el verso 6: pero alguien testificó en cierto lugar. Y aquí la traducción de la Reina Valera es malísima, porque la cantera dice: porque yo escuché una conversación en la eternidad. O sea, Pablo está hablando aquí de cosas muy profundas. Y Pablo dice: porque escuché a alguien decir en cierto lugar en la eternidad. Y dice Pablo lo que escuchó: ¿qué es el hombre? ¿Quiénes son ustedes en Costa Rica? Pablo dice aquí: ¿quiénes son ustedes para que Dios se acuerde de ustedes? ¿Qué es lo que ustedes tienen que cuando ustedes hablan, Dios los escucha? ¿Qué tienen ustedes que aunque estén difónicos, Dios manda callar a sus ángeles que tienen afinaciones perfectas para escucharlos a ustedes? ¿Qué tienen ustedes que cuando tocan, Dios les abre? Que cuando piden, Dios responde. ¿Qué tienen ustedes? Y aquí la traducción es terrible, porque Pablo dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Y aquí hay una promesa. Pablo dice que representan sus familias, que aún siendo los hijos suyos o los míos desobedientes y habiendo hecho lo que sea, están bajo una promesa de que Dios se revelará a ellos y los visitará. Y la palabra visitar tiene una traducción impresionante, porque la palabra visitar es que Dios no los dejará, sino que los esconderá en el hueco de su mano. Y eso me parece tremendo. Y entonces Pablo dice: lo hiciste poco menor. Y esto viene del Salmo 8, porque dice: lo hiciste poco menor. La Reina Valera dice que los ángeles del cielo, pero la traducción de la Septuaginta, la versión de los Hébridos, la cantera, dice: lo hiciste poco menor que tú mismo, Elohim. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y ahí la palabra obra de tus manos, si la lee de la cantera, me llama muchísimo la atención, porque dice: lo pusiste sobre los ángeles que no los pudo sujetar
el mundo venidero. Y ahí Dios me voló el cerebro, porque me parece que esto es demasiado poderoso. Y si usted logra leer un poco más allá, el verso 8 dice: todo lo sujetaste. Y voy a romper algo aquí que nos va a ayudar. Lea el texto. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bajo sus pies. Nosotros a veces escuchamos los predicadores, y yo respeto, pero creo que nos han dado a tol con el dedo, porque la gente habla mucho de las declaraciones, habla mucho de hablar, pero aquí Dios dice que si todo está sujeto bajo tus pies, quiere decir que las obras del diablo no hay que hablarles. A las obras del diablo hay que pisotearlas, hay que destruirlas, hay que quebrantarlas, hay que arruinarlas, hay que caminar sobre ellas. Lea la Biblia. Jesús nunca le dio una palabra profética a ningún rey. Jesús no le profetizó jamás a ningún hombre que estaba puesto en el templo. Jesús nunca le soltó nada. Citó las escrituras cuando había que citarlas, pero Jesús tenía claro que la única forma de no ser avergonzado era que él tenía que pasar delante de su Padre, para que cuando él saliera de la presencia del Padre, él pudiera quebrantar y destruir las obras de las tinieblas. Hace años me invitaron a Guatemala. Entonces los chapines tenían la idea que yo era famoso. Me invitaron a predicar a un lugar que se llama La Frater, la Fraternidad Evangélica de Guatemala, una iglesia que en aquel momento tenía como 20,000 personas. Yo llegué y claro, fue tremendo. Entonces después me monto con el coordinador para ir a predicar a un lugar en Antigua, Guatemala. Habían miles. Me empezaron a mandar fotos de cómo estaba la cosa, y eso de que uno dice: pues que este carro tiene que llegar rápido para llegar, porque yo quiero estar allí. Bueno, sucede que el auto se dañó. Era un auto bueno, nuevo, se dañó. Hermano, han llamado hasta un rentacar y nadie contestó. Entonces descubrí que Dios tiene ironías. Entonces yo le digo al hermano, y esos autobuses que pasan ahí, unos autobuses increíbles, hermano, una cosa, si usted no se ha montado en un bus guatemalteco, usted se ha perdido de algo poderosísimo, hermano. Le llaman esmeraldas. Esos choferes, hermano, van con reloj. Cuando esos tipos tienen accidentes, se mata a todo el mundo, porque ahí la meta es que si se accidenta se muere todo el mundo. Pero esos tipos son los más locos del mundo, hermano. Esos tipos agarran una vuelta a 140 kilómetros por hora. Eso no es historia mía, eso es real. O sea, es un desastre, hermano. Y entonces yo le digo al varón: ¿y por qué no me monto yo en un autobús de esos? ¿Cuánto nos queda de aquí a Antigua? Me dijo: rotundamente cerca, pero caminando no podemos. Yo me monto en el bus, no hay ningún problema. Me monté. Viaja muchísima persona, y lo digo con muchísimo respeto. Viaja mucha gente natural, para no decir una palabra un poco fuerte, pero son como los aborígenes guatemaltecos, naturalitos, con un corte, un huipil, y los hombres se visten también así. Bueno, yo me monté y me senté. De pronto una señora se subió. Yo le iba a dar el asiento para que ella subiera, y me dijo que no, y traía un bebé. Seguramente en las vueltas el bebé se mareó, y entonces el bebé hizo así y me bañó. De aquí para abajo quedé bañado, hermano. Yo me he bañado con muchas cosas, pero con vómitos jamás. Y entonces yo empecé como a frustrarme, y entonces se me levantó el ego. Y yo bendigo a Dios, que Dios a mí me ha
nunca me permitió ser creído. Y entonces yo empecé a decir, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Qué hago yo montado aquí? Si soy el profeta fulano y tal. Y hermano, yo soy delicado con los zapatos. Y ver los zapatos así arruinados, hermano, me entraba una frustración. Empezó a llover. Esos buses no tienen aire. Entonces tuvieron que cerrar las ventanillas. Y son de esos buses viejos que no son las ventanas así, sino que se jalan unos canchitos así y se suben. ¿Qué van a saber ustedes de eso? Ustedes son de Escazú. Imposible. Hasta un ministro de gobierno tenemos aquí esta mañana. ¿Qué va a saber de eso, hermano? Hermano, cuando se empiezan a revolver algunos olores de algunos hermanitos con algunos problemas serios, más el vómito de ese bebé, tampoco sabía yo que en esos buses ellos llevan gallinas. O sea, yo nunca vi eso en mi vida. Delante de Dios lo digo. Nunca vi eso. Hermano, voló una gallina. Lo digo delante del Señor con temor y temblor. Y yo digo que esa gallina, yo creí que había sido el diablo. Después descubrí que fue Dios. Esa gallina voló, hermano, y me cayó en la cabeza a mí. Me pegó una aruñada, hermano, que por aquí me rompió. Entonces yo estaba como impaciente. Y yo le pregunto a alguien, ¿cuánto falta? Ya casi llegamos. Ese ya casi llegamos, el cuento más grande del mundo, hermano. Yo iba súper frustrado porque empecé a sudar y a sudar y a sudar. Y de pronto agaché la cabeza y yo le dije a Dios, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago montado en este bus? Esto es un desastre. Y vive Dios en cuya presencia estoy, que escuché audiblemente una voz. No sé si era Dios o era un ángel, pero el chofer del bus no era, hermano. Y la voz que habló conmigo me dijo, tienes dos caminos: o te amargas y te frustras, o disfrutas el viaje. Entonces descubrí que la vida es eso, hermano. Puede ser que ese episodio que pasó en la vida suya o en la mía no lo planeó el diablo. Puede ser que lo planeó Dios. Puede ser que esa gente que se levantó para hacerle daño a usted o a mí, puede ser que fue la excusa de Dios para asperar nuestro corazón de cosas que no son de Él. Puede ser que fue Dios el que planeó el momento de dificultad. Puede ser que no fue el diablo el que hizo que la goma, la llanta del carro se dañara en medio aguacero. Y usted empezó a reprender y Dios muerto de risa y dijo, no, aquí no es el diablo. Parece que Dios tiene formas de que disfrutes el viaje, hermano. De que disfrutes el viaje. Porque si tú y yo somos los hombres y las mujeres a quienes se nos hizo poco menor que Elohim, y este mundo de las tinieblas no se sujeta a menos que a este hombre se le revele que tú no eres hijo de fulano ni de fulana, sino que tú eres la esencia del Dios eterno y que tienes tal gloria y tal poder. Pero es que eso no se aprende en un culto. Eso tendrás que luchar y luchar y luchar y luchar y luchar hasta que se te revele quién eres. Amén. 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 Repito, amén. Pregunto yo, ¿está lleno de la gloria de Dios Jesús? Yo también, diga. Yo también. Y agárrele la manito al que le queda cerca y dígale, pero la gloria de Dios, una de las esencias que tiene es que no es caer al piso. Puede ser que caer al piso sea una bendición, amén. Una de las esencias de la gloria de Dios no es hablar en lenguas. Una de las esencias de la gloria de Dios no es sentir un fuego que te abraza. Una de las esencias de la gloria de Dios es cuando los ojos del entendimiento se abren. Y cuando los ojos del entendimiento se abren, entonces ves lo que está viendo el profeta. Y no ve el ejército, él ve los carros de fuego, él ve la bendición de Dios, él ve la gloria de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto?
¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque a partir de este día quiero que sintonices esto. El Espíritu Santo insiste que tengamos una mente robusta, porque Dios te va a dejar a ti, perdón que lo señalo. Si esto no ocurre, no se congregue más nunca en este lugar. Pero a partir de esta semana, a ti te van a aparecer cosas imposibles. Te va a buscar gente que tú humanamente te vas a dar cuenta que no puedes y no calificas. Pero la mente robusta te hace entender que tú eres el instrumento de Dios para el día final. Señores, Dios no depende de la capacidad que tiene Jonás. Jonás es rebelde, Jonás se monta en el barco equivocado. Lo que yo haría es descartarlo. Levanto a otro para que ese otro lleve el mensaje. No, a Dios no. Parece que Dios es como medio cabezón. Y Dios dice: no, Señor, usted se me baja del barco, porque al hombre que yo le di una palabra es a usted. Escúcheme, mis amores lindos. Ustedes tienen una palabra que le dio Dios hace años. Ustedes tienen una palabra que viene de la boca del cielo. Y la boca del cielo dice que el trabajo que Él te encomendó hacer, tú lo vas a lograr. Y vas a caminar sobre serpientes, y vas a caminar sobre escorpiones, y vas a caminar sobre toda fuerza del diablo. Irás a hospitales y no tendrás ni que orar por los enfermos. Solamente pisotearás el espíritu de enfermedad. Solamente pisotearás el cáncer, pisotearás el lupus, pisotearás las obras del diablo. Mis niños lindos, ustedes han padecido de depresión, yo también. Nunca en mi vida pensé padecer de eso. Han padecido de insomnio, yo también. Nunca en mi vida pensé que vendría una cosa como esa. Se han sentido en angustia, yo también. Pero no es momento de volver a ver las pastillas. No es momento de volver a decir: es que hoy amanecí con depresión, es que hoy me siento solo, es que hoy me siento sola, es que hoy me siento bajoneado. No, mi amor lindo, es el momento de tirarte de la cama y decirle: te voy a decir algo, soledad, te voy a decir algo, estrés. La Biblia dice que Dios sujetó todo debajo de las plantas de mis pies, y yo tengo el poder de ordenarle a esta mente, de ordenarle a estas emociones, y no voy a abrir la boca, solamente voy a caminar. Y si es cierto que hay una bruja, y si es cierto que hay un brujo, y si es cierto que hay un altar, pues voy a caminar sobre él, porque la Biblia real. Tómale la manito a alguien, por favor. ¿Sabe qué dice Génesis 41:45? Yo pensé que no iba a gritar Vivian, pero ya estoy hablando fuerte. Vea lo que dice Génesis 41:46. Es más, leo el 44. Y dijo Faraón a José. ¿Quién era José? El muchachito de la historia que soñaba, que veía cosas. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su voz ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Escuchas? Esto me dejó con la boca abierta. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Y una de las traducciones de Safnat Panea es quien explica las cosas ocultas. O sea, le estoy hablando a los que van a explicar las cosas que nadie entiende. Le estoy hablando a los que van a poner la mano sobre los enfermos. Y al igual que William Branham, tu mano será como un escáner. Y Dios te va a revelar si es cáncer, Dios te va a revelar si es el páncreas, Dios te va a revelar lo que está pasando. Entrarás a una casa y recibirás lo que está ocurriendo.
Entrarás a una familia y le dirás: lo que está pasando es aquí. Le estoy hablando a los que revelan lo oculto. Alguien tiene que decir aleluya. El faraón se dio cuenta que ese hombre no era un tipo normal. Dígalo más fuerte conmigo: es el tiempo de los improbables. Y mire lo que dice aquí: y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Ve qué fuerte es esto? ¿A quién le dio por mujer? A Asenat. Y la Biblia dice que Asenat o Asenate era un nombre egipcio que significa posesión de la diosa Neit. Oiga qué fuerte es esto. Y dice que la diosa Neit era una diosa antigua de la guerra y de la caza. Posteriormente se le atribuye que ella era la creadora de dioses, de divinidades. Se cree que ella también era la diosa de la funeraria, era diosa de la sabiduría, inventora de la mitología egipcia. ¿Qué fuerte es esto? O sea, lo que Dios está diciendo aquí es: este hombre acaba de revelar que este muchacho es el hombre que revela lo oculto, pero le voy a dar una mujer para que este hombre sea totalmente tomado por Egipto y no llegue a ser lo que sería. El problema es que a usted le pueden poner a Asenat, a usted le pueden poner los ritos que le dé la gana, a usted le pueden tratar de cambiar el nombre, a usted lo pueden maldecir, a usted le pueden levantar el altar que quieran, a usted le pueden enterrar los limones en cruz que quieran, a usted le pueden echar tierra de cementerio. Y según este libro, Dios ha puesto todo debajo de tus pies. En otras palabras, el diablo no conoce la dirección donde tú vives, pero sí conoce el tamaño de la suela de tu zapato. El diablo no conoce cómo tú duermes ni cómo te levantas, pero sí conoce el peso corporal que tú tienes. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Estaba orando ahí en la mañana, en la madrugada, era muy tarde, y entonces a mí me gusta orar arrodillado. Y soy viejito de la vieja guardia y así oro. Entonces estaba orando. Había hablado de noche, creo que fue la hermana que me escribió, perdón que la señalo. Y entonces después de ella yo me metí a orar y me quedé en vigilia allí. Y a mí me gusta eso, yo disfruto eso. Hay cosas que yo disfruto. Disfruto ver un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, y ver al Barcelona mal matando al Real Madrid. Esas cosas a mí me hacen feliz, hermano. Soy feliz. Esas cosas yo las disfruto. Y entonces yo me arrodillo y siempre tengo la Biblia y tengo un bendito cuaderno para escribir. Entonces empecé a escribir. Vea lo que escribo. Aquí está. Dile a mi hijo Dani, dile a Lili, que a partir de hoy la adoración de esta casa será completamente profética. Dile que rompe el esquema que él aprendió en la iglesia de Dios. Dile que rompa todo. Dile a Lili que empiece a profetizar, porque esto se convertirá en un altar mundial. Nos van a llamar hombres y mujeres de diferentes partes del mundo. Hay hombres y mujeres que correrán para sintonizar los programas en vivo. Empezarás a profetizar y 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 a profetizar. Y de aquí se abrirá un río y se abrirá una fuente que llenará las naciones del mundo. No sé qué te dijeron, Lili, en otros lugares. No sé qué te dijeron.
Pero papá Dios dice que tú eres una adoradora profética. Y dice que hay palabra profética en tus labios. Dice que vas a empezar a profetizar, que hay personas al otro lado que están caídos, arruinados, que serán levantados por el poder del Espíritu de Dios. Siento a Dios en esta hora, aleluya. Siento a Dios en esta hora, aleluya. 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 Levante sus manos un momento. Puede ser que estés montado en una barca y puede ser que la barca se está moviendo mucho. Puede ser que el viento es muy fuerte y muy contrario. Puede ser que has tenido miedo de que morirás. Puede ser, pero Jesús está caminando en medio de las olas. Jesús está moviéndose en medio de la noche oscura. Jesús, profeta, ayúdeme. Jesús está en medio del viento recio. Jesús está en medio de la angustia. Toda la gente que te rodea dice: no nos levantaremos. Toda la gente que te rodea dice: no saldrás de donde estás metida. Toda la gente que te rodea tiene palabras negativas. Todos escuchan las olas, todos escuchan el viento, todos escuchan la lluvia, todos escuchan el mar embravecido. Pero tú tienes que bajarte como Pedro, tienes que caminar, porque Jesús acaba de abrir la boca. Y cuando Jesús abre la boca, es como un cheque en blanco que te está entregando. Le estoy hablando a los profetas que están esta mañana aquí. Le estoy hablando a los que van a levantar y ya están levantando muertos. Le estoy hablando a los que van a hablarle a la tormenta. Le estoy hablando a los que se van a bajar. El resto puede tener miedo, pero tú eres Pedro. Y tú dices: pero ¿por qué a mí? No sé cuántas veces Pedro dijo: ¿por qué no escogieron a Andrés, mi hermano? ¿Por qué me escogieron a mí? Tú eres el José que va a traer gloria a tu casa. Tú eres el José que ha sido preparado para la última hora, porque a ti Dios te hizo menor que él y te coronó de favor. No sé cuántas tormentas, no sé cuántas tristezas, no sé cuántas vergüenzas, no sé cuántas humillaciones, pero hoy es el día que vive el Dios al cual sirvo, que hace que su rostro resplandezca sobre mí, sobre mí. Y levanta tu mano. ¿Sabe qué dice la Escritura? Y si tú puedes, agárrate las manitos así y apriétate fuerte y grítate para adentro y dile: Señor, yo quiero que esta palabra se cumpla en mí, porque la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que hemos de ser. Señor, 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 revélate. Revélate a mí, Señor. Háblame, Señor. Quiero regresar a Atenas, quiero regresar a San José, quiero regresar a Cartago, quiero regresar a San Ramón, quiero regresar a La Juela, quiero regresar a Heredia, quiero regresar a los diferentes lugares de donde vengo, Señor. Quiero regresar con una mente noble, una mente como un roble, una mente que puede tener el contenedor para tener lo mejor. Señores, voy a profetizar. Algunos de ustedes van a ver la gloria que jamás habían visto en su vida. Algunos de ustedes, este mismo día se rompe un lienzo. Algunos de ustedes que han arrastrado brujería, que han arrastrado hechicería, que han arrastrado
arrastrado maldiciones, algunos de ustedes que han arrastrado desprecio, que han arrastrado ruina, 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 ruina. Ayúdame, profeta. Ese muchacho es valioso. Ese muchacho es valioso y Dios tiene algo grande con él. Pero es como si el enemigo quisiera dañarlo. Es como si una cadena lo amarrara de la cabeza a los pies. Pero esa cadena se rompe, esa atadura se rompe, y ese muchacho se levanta para ver la gloria del Dios vivo.